Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Gómez Talavera, soy docente de la materia de Sociedad y Estado de UBA 21. En este video vamos a ver el concepto del Estado. Cómo se crea, qué hablamos cuando hablamos del Estado. Y en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que las sociedades, en el momento de que se toma la decisión de crear un Estado, acuerdan porque tienen una serie de necesidades. Esas necesidades son necesidades de seguridad interna y de defensa externa. Esas sociedades, cuando en historia antigua, hace muchísimo tiempo, comienzan a recrear las condiciones de pequeños y primarios estados, que son los antecedentes de nuestros estados modernos, lo hacen renunciando a prácticas individuales como la defensa personal y delegan el poder en una nueva estructura, el Estado. En este sentido surgen dos responsabilidades. En primer lugar, financiarlo y en segundo lugar, limitarlo para evitar abusos. La construcción del Estado implica delimitar sus funciones. ¿Para qué queremos un Estado? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué estamos esperando que ese Estado haga por nosotros? Y lo podemos resumir en cuatro funciones fundamentales. En primer lugar, organizar la defensa, cuidarnos de agresiones externas. En segundo lugar, regular relaciones internas. De alguna manera, generar todo un entramado jurídico, legal, que regule nuestras relaciones, nuestras interacciones para lograr una convivencia pacífica. Esto nos lleva al tercer punto, reducir la violencia interna. Generar condiciones de estabilidad para que la violencia interpersonal no interfiera con la economía, con la salud, con la capacidad de generar emprendimientos y organizarse. Y en cuarto lugar, brindar estabilidad legal para las actividades económicas. Esto es, que alguien que inicie un emprendimiento económico cuente con la estabilidad de un entorno jurídico estable que le permita saber que su emprendimiento comienza con una norma, reglado por una norma, y después de cierto tiempo esa norma continuará siendo de las características que era al inicio del emprendimiento, que no haya ningún tipo de inestabilidad que entorpezca el desarrollo de esa actividad económica. Hobbes nos explicaba al respecto que el Estado es el resultado de un pacto para terminar con un estado de guerra permanente. Sin un poder común, la vida es una guerra de todos contra todos. El Estado controla la guerra y garantiza la seguridad material y jurídica de los que viven bajo su amparo. Pero ¿cómo podemos definir al Estado? Las ciencias sociales han producido reiteradamente definiciones diversas. Nosotros vamos a tomar la definición del sociólogo alemán Max Weber, que consideramos que se volvió la definición más influyente en el análisis contemporáneo sobre el Estado. El Estado es la comunidad humana que dentro de un territorio reclama para sí, y esto es importante, el monopolio de la violencia física legítima. Hay dos elementos claves. La tenencia de un territorio donde efectivamente a su interior se lleva adelante y se construye un monopolio de la violencia legítima que decíamos recién. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos del monopolio de la violencia legítima? Primero, el Estado es el único habilitado a usar la fuerza. La violencia es legítima porque está regulada por leyes creadas por representantes de la población que vive en ese territorio. Otros actores solamente pueden ejercer la violencia si el Estado lo autoriza. ¿Pero por qué esto es importante? Porque precisamente la legitimidad está construida a partir de la noción de control. Cedemos nuestra autonomía y nuestra capacidad de ejercer la violencia personalmente en un foro más amplio, superior a nuestra individualidad, porque sabemos que la violencia legítima está normada, controlada, administrada y organizada bajo criterios de bien colectivo. No se trata de hacer una renuncia de nuestra capacidad de violencia individual para que otro la ejerza en su propio provecho, sino que estamos construyendo una institución por arriba nuestra que está controlada y acotada a los fines para los cuales la hemos diseñado en materia de seguridad y administración de violencia. Cuando el monopolio se rompe, aparecen grupos armados, guerrillas y crimen organizado imponiendo sus reglas. La autoridad estatal se debilita y la existencia misma del Estado es puesta en duda. Pero esto no implica decir que el Estado es neutral, que es objetivo, que es una creación al margen de las personas. Como creación de personas, no es neutral ni es igualitario y es administrado por personas como vos o como yo, con gustos, con tendencias, con subjetividades, con percepciones. Implica relaciones de poder donde algunos grupos
ejercen dominación sobre otros y de manera no permanente, de manera mutable. Eso varía en el tiempo. El Estado refleja conflictos internos y peleas entre sectores con intereses definidos pero diferentes. Entonces, ¿por qué obedecemos al Estado? No existe una dominación estatal eficaz sin aceptación. Si la gente no quiere obedecer al Estado, el Estado no va a ser obedecido. La violencia no alcanza. Puede funcionar durante un tiempo, pero cada vez rendirá menos. Debe haber legitimidad. Weber distingue tres tipos de legitimidad. La tradicional, basada en la costumbre, en la tradición, como dice Weber, el eterno ayer. Se obedece porque hay una comprensión de que es lo mejor para todos, pero no, sin que nada obligue a nadie. Sencillamente forma parte de los valores y las costumbres. Hay una legitimidad carismática, basada en la existencia de un líder magnético con el cual nos sentimos identificados por cuestiones de personalidad. Se obedece por confianza y por devoción. Y la tercera, la legal racional. Reconocemos que nuestro bienestar está en que esa ley se cumpla. Nos guste el cómo, el cuándo o el qué de esa ley o no. La obediencia proviene de la norma escrita y proviene de la conciencia de que el cumplimiento de esa norma escrita es mejor que el no cumplimiento para todos. Por tanto, la legitimidad de la violencia estatal es central. El monopolio de la violencia y la legitimidad son totalmente inseparables. No funciona el monopolio de la violencia sin legitimidad. Debe estar regulada, debe ser aceptada y debe ser legal. Las instituciones limitan y controlan el uso del poder. Y esa heterogeneidad que nosotros hablamos hace un momento sobre el Estado, no solamente se reconoce porque lo ocupan personas con sus propias preferencias y lo ocupan por periodos de tiempo acotados, sino porque al interior del Estado existen varios niveles. Está el Estado nacional, el Estado provincial, en el caso de Argentina, y el Estado municipal. Y cada estamento estatal, cada nivel de gobierno, tiene sus competencias. Las provincias administran recursos naturales, contenidos educativos, políticas, en muchos casos, sanitarias puntuales. Los municipios, residuos, los impuestos locales. Cada nivel posee atribuciones exclusivas e indelegables. Es importante recordar que existen naciones sin Estado. No todas las naciones tienen un Estado, una estructura burocrática estatal. Ejemplo, la población kurda que deambula entre Turquía, Siria, Jordania y otros países del Medio Oriente. Argentina formó su nación después del Estado. Primero consolidó una estructura estatal y luego se construyó la identidad nacional mediante políticas públicas vinculadas a primordialmente la educación, secundariamente en salud. El Estado participa en la creación de identidades nacionales, pero estas cambian con el tiempo. La idea de pertenencia a una nacionalidad va cambiando de generación en generación, donde cada generación pone un granito, pone algo de su propia cosecha que le da sentido, que les da apropiación de esa idea de nacionalidad. Las naciones modernas entonces son construcciones históricas y constantemente en reformulación y cambio. Para finalizar, podemos decir que el Estado es una construcción compleja y heterogénea. Ejerce dominación mediante violencia legítima y mecanismos de legitimación de esa violencia. Interactúa con múltiples actores y atraviesa muchos conflictos internos. Pero su estudio es central para comprender la vida social contemporánea. Recuerden que estos videos son un complemento a los textos que es necesario estudiar para entender en profundidad lo que nosotros estamos analizando y estudiando en esta materia. Nos vemos en los foros de UA21. Muchas gracias.